Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, en este video voy a hablar sobre lo que son las doctrinas legitimadoras y algunas críticas. eh, y bueno, nada, lo había adelantado en el otro video, que ya iba a hablar en este de esto para cerrar el tema de las teorías de la pena. En primer lugar, las doctrinas no legitimadoras son aquellas que intentan deslegitimar a la pena, ¿sí? Buscan que la pena sea algo ilegítimo, que no exista o que en el caso de existir que no sea legítimo, ¿sí? Eh, y Foucault, en cuanto a este tema, hace unas críticas a estos discursos de justificación de la pena. ¿Qué quiere decir? ¿A qué discursos? A lo de las doctrinas legitimadoras que intentan todo el tiempo justificar la existencia de la pena, ¿sí? Y entonces Foucault es lo que critica a esos discursos. Dice que el castigo es una función social muy compleja, que los métodos punitivos no son consecuencias de reglas de derecho o indicadores de una determinada estructura social, sino técnicas específicas del ejercicio del poder, ¿sí? O sea que las penas son solo y únicamente técnicas del ejercicio del poder, eh, y que nada, no son consecuencia de que haya una determinada estructura social y que esa estructura social se quebrante, ¿sí? Sino que es porque el poder estatal quiere todo el tiempo seguir ejerciendo el poder contra las personas y más que nada contra los más vulnerables, ¿no? Bueno, dice que el encierro utilizado como mecanismo disciplinario, ¿por qué? Porque obviamente que supuestamente el poder estatal dice que el encierro, la cárcel, es un mecanismo de disciplina para las personas que cometen ciertos delitos, pero Foucault dice que no, que este encierro es inútil, que, que es producto del capitalismo, que es desarrollado por el poder de clases, ¿no? Que está vinculado al surgimiento del capitalismo. Y que estas instituciones donde encierran a las personas son instituciones de adiestramiento, tanto las cárceles como las escuelas, los manicomios, etc. Y estas instituciones asegurarían la producción de las fuerzas de trabajo dóciles, ¿sí? Que necesitaban el capital. O sea, que estas personas eh, que generaban una producción para la clase burgués, lo hacían porque de alguna u otra forma no les quedaba otra y porque necesitaban la moneda, pero a ellos obviamente que le daban un peso y la mayoría de la ganancia se la quedaban ellos, los burgueses, los de las primeras clases, ¿no? Bueno, dice que la pena como privación de la libertad es un invento del derecho penal burgués, ¿sí? Acá sigue hablando de las clases, ¿no? En donde el hombre es tomado como cosa y es medido en tiempo, justamente lo que hablábamos. El hombre como un ser que produce cierta mercadería o lo que sea, para que el capitalismo pueda moverse, eh, para las personas estas, para los burgueses, para la clase alta, estos hombres que trabajan produciendo no son más que una cosa, para ellos es una máquina de producir y nada más. Y es medida en el tiempo que ellos tardan en producir o en el tiempo eh, que en determinado tiempo, buscan y miran cuánto producen y cuánta ganancia van a tener ellos, ¿sí? Ellos que serían lo de la clase alta. Eh, Así que, bueno, para Foucault
esta es la perspectiva del hombre, ¿sí? Que es tomado como una cosa. Por último, sostiene que las sanciones penales no solo sirven para controlar el delito, sino que también sirven para esconder realidades que enfrenta una sociedad y que los poderes políticos no quieren dejar ver. Acá también habla sobre el poder, siempre el poder estatal, que es la clase, sobre la clase más alta. ¿Qué pasa? Foucault dice que acá hay realidades de la sociedad que las están tratando de esconder para no ocuparse de solucionarlas, ¿sí? En realidad lo que tienen que hacer es buscar una solución a esas realidades sociales, ¿sí? No esconderlo por medio del encierro de otras personas, ¿sí? De esas personas que supuestamente quebrantan esa estructura social de la que el poder estatal habla. Pero dice que no, o sea, no solo sirve para controlar a esas personas que delinquen, sino que sirve para ser beneficiados los del poder político para esconder esas realidades, ¿sí? Bueno, por último, también está lo que es el abolicionismo, ¿no? Que hay 3 tipos de abolicionismos que se intentan o se querían que se concreten estas aboliciones. En primer lugar, la abolición de la pena de muerte, que en muchos países ha sido abolida la pena de muerte. En Argentina la pena de muerte es ilegítima. Y gracias a los derechos humanos y a los tratados internacionales, bueno, en varios países la pena de muerte fue abolida. Hay uno que otro país que sí todavía la tienen. Por otro lado, también se buscaba la abolición de la institución carcelaria. Y el motivo de de querer esta abolición, ¿sí? De querer abolir las cárceles, era el motivo de que el Estado el motivo era del estado en que se encontraban las personas dentro de ellas, dentro de las cárceles, ¿no? Y como lo vemos ahora también en la realidad de Argentina actualmente, superpoblación de cárceles, en una cárcel para 10 están metidos 30 presos, o más también, ¿no? La deplorabilidad de los de la estructura edilicia también de las cárceles, sufren maltrato también por parte del sector de penitenciaría, no tienen agua caliente para bañarse, en invierno se tienen que bañar con agua fría, en verano están todos amontonados y se mueren de calor porque no hay ventilación. Bueno, eso más o menos por esos motivos era que se buscaba abolir la institución carcelaria, ¿sí? Por último, también la abolición del sistema penal en su conjunto, ¿no? Querían que todo el sistema penal sea abolido. Alessandro Barata, que es un autor, nos dice que el castigo es violencia institucional, que la justicia penal funciona de manera selectiva, que el sistema penal es inútil, que crea más problemas que los que resuelve. Los derechos humanos serían el límite al uso del poder punitivo. Y acá es de lo que más o menos nombré hace un rato. Los derechos humanos es como que ponen un límite a este poder estatal y dicen, no, 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 hasta acá podés, hasta acá ya no. Y bueno, tratan de limitar esto, ¿viste? De limitar esa violencia institucional de la que habla Alessandro Barata.
y él propone un derecho penal mínimo en casos de violaciones de los derechos humanos por parte del Estado, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Se quería abolir el sistema penal en su conjunto y Alessandro Barata, propone que haya un derecho penal mínimo en caso de violación de derechos humanos. Como sabemos, los derechos humanos eh, son violentados cuando el Estado eh, ejerce violencia y no nos garantiza nuestros derechos y garantías que nos reconoce la Constitución y los tratados internacionales. Entonces, cuando el Estado produce eso ante una persona, estaría violando los derechos humanos, y acá es donde tienen que actuar. Y entonces lo que pide es que propone un derecho penal para aquellas personas del Estado que ejercen violaciones a los derechos humanos, ¿sí? Por último, la visión de Zaffaroni. Zaffaroni dice que para poder elaborar un concepto de pena, uno tiene que empezar reconociendo que todas las teorías legitimadoras, de las que hablamos en los anteriores videos, son falsas. Que todas aquellas teorías o doctrinas que intentan justificar la existencia de la pena son falsas, dice Zaffaroni. La pena para Zaffaroni es una coerción que priva de derechos al sujeto y le causa un dolor. No repara el daño causado, ni tampoco lo neutraliza. La pena tiene un carácter negativo que no cumple ninguna función positiva, ¿sí? Para él, la pena es un mero acto de poder, que encuentra su fundamento en la explicación política y que por esta razón el derecho penal debe establecer los límites para que el poder punitivo del Estado no se extralimite. La falta de racionalidad de ella radica en que no es un método idóneo para resolver los conflictos. Entonces, como vemos, Zaffaroni, totalmente abolicionista, dice que la pena no sirve para nada, que es algo inútil, que quita derechos a las personas y que no debería existir, que no repara ningún daño, que no da ninguna solución. Así que dice que no es un método idóneo para resolver estos conflictos que afronta la sociedad, una realidad que afronta la sociedad y que el Estado quiere esconder, como acá habla, ¿viste? Igual que lo que dice Foucault, que es algo más que nada del poder político, ¿sí? Que por medio de estos de las penas, intentan disciplinar a las personas, pero que no resuelven nada. Así que bueno, esta es la visión de Zaffaroni en cuanto al abolicionismo penal, ¿sí? Bueno, hasta acá llegué, cortito, así que